¿Cuál es la razón de tu esperanza? Abra su Biblia, por favor. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 15. En 1 de Pedro 3:13. ¿Quién los va a maltratar si son celosos de lo que es bueno? Pero por más que vengan a sufrir por causa de la justicia, son bienaventurados. No tengan miedo porque las amenazas de ellos no pueden alarmarlos. Antes santifiquen a Cristo como Señor en vuestro corazón, estando siempre preparados para responder a todo aquel que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, en este lugar sentimos seguridad espiritual. En este lugar, oh Dios, tú hablas, tú te revelas. En este lugar el Espíritu Santo de Dios trabaja profundamente en nuestros corazones. Y qué privilegio el Señor me da de una vez más usar mis sagradas cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para pastorear las ovejas que tú compraste con tu sangre. Muchas centenas aquí dentro de la catedral, miles y miles del otro lado que nos ven por internet, por el satélite, todos los caminos que tú abriste para que la palabra sea anunciada. Señor, yo tengo noción que soy el menor de todos los apóstoles. Yo sé que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pero tu gracia, y por tu gracia soy lo que soy. Y heme aquí, Señor, espiritualmente nacido fuera del tiempo, pero seguro, Dios, de que Dios me usará mis labios para manifestarse poderosamente, porque en nuestro corazón hay una expectativa muy grande. Cada vez que se abre la palabra de Dios, háblanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Amados hermanos, mi familia espiritual, mis hijitos en la fe. Yo soy un predicador de la palabra de Dios hace 48 años. Yo soy fruto de esta palabra. El Evangelio eterno de la gracia de Dios. Todos nosotros somos frutos de esta palabra. En Gálatas, en el primer capítulo, el Señor dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago pues saber, hermanos, que el Evangelio por mí anunciado no es según los hombres. Porque yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, mas mediante la revelación de Jesucristo. Esto sucedió cuando apóstol, 1989 para 1990. Entonces yo entiendo y creo que las personas que Dios atrae a nuestro ministerio son personas que
Ya tuvieron los ojos espirituales iluminados para entender a graça de Deus que la gracia de Dios es un tesoro para la iglesia. a graça de Deus La gracia de Dios, não se aprende com que no se palavras humanas, aprende con palabras humanas, sino por la revelación del Espíritu Santo, é o que existe de mais, es lo que existe de más profundo en Dios. é o clímax Es el da clímax revelação de de la revelación de Dios. Y claro, Deus. Os senhores que me acompanham los que me acompañan saben eu sempre fui defensor que yo siempre fui un defensor da inerrância de la inerrancia de la Biblia. La Biblia no erra. da infalibilidade De la infalibilidad de la Biblia sagrada. Eu sempre senti, Yo siempre sentí, começou a y cerca esto de 48 comenzó hace 48 eu años, deveria de ser que yo tenía que ser un defensor de la autoridad, integridade da Bíblia. de la integridad de la Biblia. Por quê? ¿Por qué? Porque eu sempre vi Porque yo siempre vi neste tempo en da este minha tiempo de mi peregrinar por la tierra, siempre vi muchos ataques a la Biblia. eu sempre vi Yo siempre vi un esfuerzo, não só do mundo, no solo del mundo, como de uma área como también de una área vida, de nós vida chamamos de que llamamos del legalismo o judaizantes, esforço que hacen un esfuerzo para descreer en las Sagradas Escrituras, questionar a Bíblia Sagrada. cuestionar la Biblia Sagrada. Como nós estamos Y como estamos no meio ya en medio plano perfeito de un de plan Deus de perfecto de Dios de avivamiento, quero lhe dizer que não haverá yo quiero decirle que no va a haber avivamiento profundo sin que todos nosotros tengamos esta revelación de la gracia de Dios. Então, se passaram Entonces 48 anos, pasaron 48 años vejo até hoje y veo hasta hoy os ataques frontais los ataques frontales a la autoridad de la Biblia, ao negar o caráter. al negar el carácter divino y sagrado de la Biblia. Então, eu amo, Entonces yo amo y paso siempre a ustedes, amo profundamente la palabra de Dios. eu sou Yo soy 100% comprometido viver en vivir e y enseñar a vivir al pueblo de Dios. Então, Entonces, os senhores sabem ustedes saben de la importancia de este ministerio, que se passaram no Brasil gerações porque pasaron en Brasil generaciones y generaciones de cristianos que nunca lutaram que nunca lucharon ni creyeron inerrância. en la inerrancia de la Biblia, generaciones. Aliás, Es más, promoveu a grande reforma lo que de promovió la gran reforma de Martín Lutero A Igreja Católica nunca acreditou es porque la na Iglesia Católica nunca creyó en la Biblia ni en la inerrancia de la Biblia. mas cada palavra de Deus Pero cada palabra de Dios, aqui escrita nestes 66 livros en estos 66 libros palavra por que componen a la palabra por excelencia, Biblia excelência, a única palavra, de excelencia, a palavra de Deus é cada palabra de Dios es verdadera, cada palabra de Dios es viva. por isso é que Paulo disse em Filipenses Por eso es que Pablo dice en Filipenses, por amor sabendo que estou esto es por amor sabiendo que estoy incumbida de la defensa del Evangelio. Paulo diz eu estou Pablo dice, estoy incumbido de la defensa del Evangelio. depois Pedro diz em 2 Después Pedro dice en 2 de Pedro 1, 21 sabendo 20 al 21, sabiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura proviene de particular revelación. Ni una coma ni un acento está en la Biblia por particular revelación, porque nunca jamás cualquier profecía fue dada por voluntad humana. Entre tanto, hombres santos hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Diga eso, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, los tiempos que nosotros vivimos exigen
musculatura espiritual. una gran musculatura espiritual. Os tempos que nós estamos vivendo Los tiempos que estamos viviendo exigem exigen bem un espíritu alicerçado bien na palavra, afirmado en la palabra, sem sofismas, sin sofismas, sem mercantilismo, sin mercantilismo, sem humanismo. sin humanismo. E eu vou lhe dizer Y te voy a com decir esto muita con segurança, mucha seguridad. neste altar, En este altar, eu e os bispos que yo y los obispos que predicamos en este altar vivimos com temor con temor y temblor o evangelho da graça. el Evangelio de la gracia de Dios. Nesses anos de ministério, En estos años de ministerio, 43 años de pastor, nós temos recebido o selo, hemos recibido sello de la aprobación de Dios. porque neste ministério Porque en este ministerio no pactuamos con la mediocridad de la ley y de aquello que es judaísmo. tenho noção Yo tengo noción defendermos o evangelho, que por defender el Evangelio selo de y tener aprovação, este sello de aprobación, incomoda muito o mundo, esto incomoda al mundo, porque há verdade. porque hay verdad y la verdad libera, la mentira aprisiona, la verdad libera. Entonces, Quem sobe a este altar, quien sube a este altar, seja para pregar, sea para predicar, sea para tocar, cantar, não pode se sentir popstar. no puede sentirse un popstar. Não pode imaginar que eu No permitiria puede imaginar que yo permitiría neons do brilho da carne, los neón de los roubando a brillos de la carne robar la gloria de Dios. Nunca. pastor, mas então Pastor, pero o senhor entonces será homem 100%. nunca serás un hombre 100% amado. Es verdad, ni Cristo fue. Ou você acha que 100% das pessoas te amam? O piensas que 100% de las personas te aman. Pregava, tiraram-lhe pedras. Cuando Jesús predicaba le echaron piedras. Ele era Belzebú. Decían que era Belcebú, el príncipe de los demonios. Você acha que Entonces te pensás que un pastor y un grupo de obispos que predican la verdad tienen 100% de aprobación, no tienen ni pueden tener. mas ao longo de 4 anos, Pero a lo largo de 40 y pocos años, 4 décadas, nós alcançamos a nosotros alcanzamos el respeto del medio evangélico e da sociedade em geral. y de la sociedad en general. A sociedade respeita La sociedad respeta este ministerio. Estava no outro dia, Estaba el otro día contei a minha en un esposa, lugar no meu cabeleireiro, e tinha en mi peluquero, había una señora de máscara, sabia que era eu, então yo estaba de máscara, había una señora palavrão e atacava y hablaba malas palabras y atacaba. Y cuando comenzó a acelerar las malas palabras, yo saqué la máscara, olhou para mim, me vio voltei a botar a máscara y coloqué la máscara y le dijo a la señora, é este aí o apóstolo. ¿ese es el apóstol? Me conhece a vida. La señora que me conoce Eu acho que sim. me dijo, sí. E a partir dali ela começou, o sol hoje está lindo. Y ahí comenzó a hablar, el sol está lindo, Fria no Rio de Janeiro. tendremos una noche fría en Río de Janeiro. Maior dado. Mi familia es el mayor tesoro, aleluya. Isso se chama o quê? Eso se llama ¿qué? Credibilidad. Claro que este respeito Claro que este respeto que tú ves en nuestro ministerio veio no meio de muitas lutas, vino en medio de muchas luchas, no meio de muitas pressões, en medio de muchas presiones, de opositores e vozes de opositores y voces que no eran oriundas de Dios, siendo siempre con la intención de intentar denegrar mi vida y mi familia por hablar la verdad. irmãos queridos, Pero hermanos queridos, eu tenho combatido o bom combate, yo he combatido el buen combate, sempre com fé, sempre com esperança, siempre con fe, siempre con esperanza, siempre con seguridad firme lembrando y o constante, salmista no Salmo recordando lo que dice el eu, salmista. Senhor, Y yo, Señor, ¿qué espero? és a minha esperança. Tú eres mi esperanza. Passamos aí tempos difíceis. Pasamos tiempos muy difíciles, abril 2020 para adelante. Chegar aqui, Cómo era dramático llegar aquí a la iglesia y tener gente querendo poquísima gente, estava pregando o evangelho, personas queriendo porta, prenderme porque predicaba el evangelio. Momentos dramáticos.
Nunca bajé la cabeza, porque Ele é a minha esperança. porque Dios es mi esperanza. Salmo 62:5 Salmo diz a palavra, 62:5. somente em Deus. Solamente en Dios. Oh, minha alma espera silenciosa, Mi alma espera porque é silenciosa, dele que vem a porque minha. de Él viene mi esperanza. Então, amados, Entonces, quem vive a amados, verdade tem paz. quien vive la verdad tiene paz. Muitos ministérios Muchos ministerios não podem fazer no uma pueden defesa hacer una clara defensa clara do del Evangelio, de que por que o evangelho, porque el as Evangelio y las escrituras Escrituras no erran y são son infalíveis. A maioria dos ministérios infalibles. não consegue fazer La isso. mayoría de los ministerios no consigue hacer Não eso, entende no que a entiende palavra salva, que la palabra salva, que el Espíritu Santo usa la palabra, que la palabra santifica. Então, Entonces, o primeiro dia, desde el primer día, mais de 48 anos, que eu entrei numa igreja, 48 años atrás, cuando entré en una iglesia, entré en la Asamblea de Dios de Lisboa, numa cadeira de rodas. en una silla de ruedas. E quando eu entrei naquele templo, Y cuando entré en ese templo de silla de ruedas, eu me apaixonei pela yo me igreja. enamoré por la iglesia. Eu me apaixonei pela Yo me palavra, enamoré de la pela palabra, Bíblia. de la Biblia. Quando eu ouvi o pregador, Cuando oí al predicador, a palavra entrou la no meu palabra coração. entró en mi Eu corazón. disse, Senhor, eu Yo dije, quero Señor, viver por este yo quiero evangelho o vivir resto por da minha este vida. evangelio el resto de mi vida. Então, filhinhos, Entonces, hijitos, eu sempre confiei na palavra. yo siempre confío en la palabra. Base do nosso La base de nuestro ministerio eficaz eficaz é isto. es esto. Nós expomos a palavra Nosotros de Deus. exponemos la Deus palabra fala de pela Dios, palavra. Dios habla por la O palabra, Espírito Santo el Espíritu fala pela Santo palavra. habla E por la nada do que é palabra feito y ou nada de dito lo que es aqui hecho nesse o dicho espaço aquí en este é espacio da carne. es de la carne. Nada. O mandamento do nosso El ministério mandamiento está de em nuestro Marcos ministerio está en Marcos 16:15. 16:15. Ide por todo o mundo. Dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este é o fundamento da Este es el fundamento de esta iglesia. E como nós poderíamos ir por todo Y o como mundo se não nosotros tivéssemos televisão, podríamos ir por todo el mídias mundo si no sociais, tuviéramos satélite, televisión, radio, red internacional, como nós poderíamos satélite, estar em 5.500 internet, ¿cómo podríamos estar en municípios 5.500 neste municipios en momento este se nós não momento si no estuviéramos con Brasil? Então, Entonces, Deus fala por Dios intermédio habla das por Escrituras. intermedio de las Escrituras. Tudo que está aqui, Todo lo que está nesta aquí palavra, en esta palabra preciso, es todo preciso, puro, es é puro, fundamento para a nossa vida. fundamento para nuestra vida. Então, os senhores já sabem, Entonces ustedes ya saben que Dios se se comunica, pela Dios se palavra. comunica por la palabra. Deus faz a sua obra pela palavra. Dios Deus faz a hace su obra por la palabra. através dos instrumentos ministeriais. Dios obra a través de los instrumentos ministeriales por la palabra. Agora vejam, senhores, Ahora bien, filhos amados, hijos amados, que existe hoje hoy uma nova geração de una pregadores nueva generación de predicadores que não tem nenhuma visão que no de tienen defesa. ninguna visión de la inerrancia de la Biblia. Estão muito longe do Están muy entendimento lejos da del revelação. entendimiento de la Não revelación. sabem No defender saben o evangelho. defender el Evangelio. Te voy a decir más. Alguns lugares têm uma Algunos placa lugares dizendo que tienen igreja, placa de iglesia, sequer ni siquiera a Bíblia é aberta durante la Biblia es abierta durante el culto. não sabem defender. No saben E defender. essa nova Ah, geração de y esta nueva pregadores generación de predicadores alterar a Bíblia quieren alterar la Biblia sagrada, como se ela não fosse como si ella no fuera perfecta e inerrante. querem alterar, Quieren alterar. negam a Bíblia. Niegan la Biblia. Então a Bíblia é Entonces, negada quando? la Biblia es negada ¿cuándo? Cuando es sustituida por otra cosa cualquiera. Nega-se a Bíblia. Se niega la Biblia. Por ejemplo, ustedes saben, nosotros tenemos preparación en el área de psicoanálisis. Tenemos muchos psicólogos en la iglesia, psicoanalistas de gran lucidez, pero todos nosotros tenemos un acuerdo Temos a palavra que jamás vamos a sustituir la palabra por cualquier otra función. porque eu posso lhe trazer a Yo puedo traerte la narrativa de todos los pensadores griegos ouvi durante muitos anos.
Me vas a oír durante muchos años y al final vas a decir nada sucedió en mi vida. Porque la forma de que suceda una transformación es a través de la palabra. Entonces yo no puedo usar en esta iglesia ritos, ceremonias, sacrificios totalmente fuera del contexto bíblico. Y allí afuera tenemos una generación que no es vinculada a la palabra sagrada. Yo conozco ministerios que estudian en sus seminarios demoniología, estudian demonios. Y sus estudiantes, sus discípulos, conocen profundamente todo lo que dice referente a demonios y no saben nada al respecto de Jesús. Entonces no podemos sustituir nada que no sea. Es más, no puede haber una sustitución. Y algo que sea traído al altar tiene que ser absolutamente incumbido y vinculado a la palabra. Diga conmigo esta palabra. Inerrancia significa que no erra. Puedes haber llegado esta mañana pasando por luchas, por tormentas, dificultades. Ya oramos por eso. Puedes estar viéndonos en un lugar de gran dificultad y aflicción, pasando dolores. Y tú dices, no hay esperanza. Y yo te digo, sí hay esperanza. Es de Dios que viene la esperanza cuando conoces la Biblia Sagrada. ¡Hay esperanza! Pastor, ¿y qué hacen muchos? Manipulan la palabra por interés propio. No predican la autoridad bíblica. La inspiración del Espíritu Santo no la predican. Entonces, solo el entendimiento, y yo espero en Dios, señores y señores, que todos en esta iglesia, sin excepción, crean en la inerrancia de la Biblia Sagrada, en la infalibilidad, en lo infalible que es la Biblia, porque cuando tú crees en eso, bloquea las mentiras del diablo. Cuando un falso predicador llega a tu vida por radio, por televisión, por lo que sea, por literatura, tú sabes distinguir esto es falso y esto es verdadero, esto es mentira y esto es engaño. Vean, Judas dice eso en el versículo 4. Ciertos individuos se introducieron. No se introducen en el teatro, en la playa. Ellos se introducen disimuladamente en la iglesia, disfrazadamente, como si estuvieran con una ropa de militar en medio de la floresta, están camuflados, se introducen con disimulación. Y desde hace mucho tiempo ya fueron anticipadamente pronunciados para condenación. ¿Quién son estos? ¿Por qué gastamos horas y horas y horas predicando la palabra de Dios? Porque existen personas que transforman dentro de las iglesias, transforman en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Transforman en libertinaje. Entonces, si yo he anunciado esta semana en la televisión, domingo el apóstol va a traer aceite de Israel y sal de Himalaya, y aquí esto se llenaría. Tendríamos que tener policía en las calles para contener a las personas, las filas. Pero ¿cuál es el resultado de yo pasar años y años y años con sal gruesa, con aceite y con amuletos y con todo eso que se hace de ritual en algunos ministerios? No serviría de nada, al contrario, estaría bajo condenación.
Entonces, mis amados, a inerrância la do inerrancia, conhecimento da inerrância, ou seja, não há erro no hay error na Bíblia, en la Biblia. La Biblia es infalible. a mentira e o falso pregador. Y eso bloquea la mentira y el falso predicador, porque es muy dramático. La Biblia ya informa hace 2000 años atrás Correria, qué se sucedería si esto es permitido. 2, 1, 2 e 3. Ele diz assim: assim como no meio do povo, Segunda de Pedro, você vê, os así homens como en medio del pueblo simuladamente surgieron falsos profetas, así también habrá entre ustedes falsos querem os aplausos, maestros querem dizer que são eles. Então, que diz, quieren los aplausos, que quieren el neón, quieren decir que son ellos, profetas, los cuales assim introducirán disimuladamente herejías destruidoras conduzirão hasta el punto de dissimuladamente. negar al soberano Señor Introduzem que los rescató, às vezes no meio de uma trayendo mensagem, sobre às vezes sí no meio de uma mismos conversa em particular, una nos destrucción corredores da igreja. repentina. Às vezes, dissimuladamente Es vão decir, introduzir disimuladamente van a destruidoras, introducir ao esas ponto de herejías. renegarem o soberano Senhor que os resgatou, e estas pessoas A veces hablam en los sobre corredores de la ciência iglesia, en un repentina da situação. comentario, E o que eles fazem? ¿qué ellos hacen? Muitos seguirão as suas práticas. O senhor não vai encontrar uma prática libertina neste lugar, que eu não deixo. Libertinaje. Nenhum dos vícios. Nós temos um Nosotros no dejamos el libertinaje. Ninguno aquí permite una práctica libertina. Donde hay práctica libertina, es infamado el camino de la verdad. Movidos por avaricia, Olha o que a maioria dos lugares que tem uma placa dizendo: farão harán comércio, comercio de ustedes. usarão Usarán palabras ficticias. fragilidade da Usan la fragilidad de la fe de las personas. Palabras ficticias. que tem avareza. Para ellos, los que tienen avaricia, los que hacen comercio con el pueblo de Dios, Longo tempo não el juicio es labrado hace mucho tiempo y no tarda, y su destrucción no duerme. Então, durante esses anos todos, Entonces, durante todos estos años, estado atento yo he estado aos atento a los contra ataques contra la inerrancia, suficiência da Bíblia, la suficiencia de la Biblia, contra aquellos que niegan la inspiración, la autoridad divina. Yo he estado muy atento. Es más, herética. es algo herético, por ejemplo, lo que ha hecho el Papa católico, Roma, llamado obispo de Roma, ha mandado a retirar la Biblia de los católicos diciendo: no, esto está ultrapasado, vamos a crear nuestra Biblia. Es un ataque diabólico. eu já lhe contei aqui, Ya les he contado aquí, 1986, 1986, eu fiz parte do maior congresso mundial yo estuve en el mayor congreso mundial de pastores y evangelistas del mundo, Dr. Billy Graham, que fue hecho por Billy Graham, importante pastor que passou nesta terra. uno de los más importantes pastores que pasó en esta tierra. Convidou Y él invitó 10.000 los 10.000 principales predicadores evangelistas do mundo y evangelistas del mundo para irem a Amsterdã, para ir a Ámsterdam, fazerem ele dizia que era o último congresso para mundial hacer para o el avivamento último do mundo. congreso mundial para el avivamiento del Eu mundo. me recordo Y yo me que acuerdo dos pregadores do que uno de los predicadores del staff estamos 10.000, estábamos, repreendeu a muitos, reprendió mucho. descobrimos que a maioria veio aqui com Descubrimos que la mayoría vino aquí con pasaje pago, hotel y comida e paga. não vêm às aulas e estão passeando. Y no vienen a las clases y están E paseando. aquele momento dramático, Y ese momento fue dramático. no último dia antes da Cuando en ceia, el último día antes de la cena, el doctor Billy Graham, voz de Deus para o mundo durante una tantos voz de anos, Dios para el mundo durante tantos años, preguntó: quem aqui não tem a certeza da ¿quién salvação? aquí no es seguro de la salvación? Isso muitas vezes. Eu baixei a cabeça e disse: Yo bajé la cabeza. "Cara, aí por um Wow. jogo estranho, cara." Convidou pastores, Invitó agora pergunta quem pastor. não tem Ahora pregunto quién no Mas tiene quando seguridad. eu fui olhar, Cuando fui ver 2/3 dos 10.000, 2/3 de los 10.000, muito mais do que metade, mucho más que la mitad, acreditavam na sua própria. no creían en su propia salvación. Eles fariam
¿Qué iban a hacer con el pueblo? ¿Qué hacían con el pueblo? Negocio, comércio, comercio, avareza. avaricia. Não acreditavam, No creían, achavam que a salvação pensaban se que la perdia, salvación se achavam até que perdía, alguns pensaban nem salvos eram. algunos inclusive que ni eran salvos. Dramático. Há Dramático. muitos anos também eu fui com Hace o muchos ex-bispo años Elias, fui bispo con el Elias foi obispo comigo Elías a uma igreja aqui a nos una iglesia arredores, aquí en los lembra? alrededores. Uma passamos Fuimos una mañana, passamos mais de 8 horas pasamos com os principais 8 líderes horas dessa con los denominação. principales líderes de esa denominación. E eu preguei a graça de Yo Deus, prediqué la maioria gracia de Dios. La mayoría, amados, no tenía noción de la inerrancia de la palabra. E quando eu terminei, Y cuando terminé, o líder dessa el líder de esa denominação denominación me Miguel dijo, Ângelo tem razão. Miguel Ángelo, tienes razón. Ele prega o que nós acreditamos, nós Él temos medo de pregar. predica lo que nosotros creemos, pero tenemos miedo de predicar. Tenemos miedo de predicar la elección, la predestinación, la soberanía. Y él predica. Él está correcto. A denominação está aberta. Quem quiser convidá-lo para pregar, pode convidá-lo. E eu me recordo Esta denominación está abierta. Y se levantaron 2 o 3 con las fichas del o que Señor. diz é que está certo. E ele falou: rasgaram as apostilhas, então nós estamos todos errados. Entonces nosotros estamos equivocados, dijeron, y rasgaron sus fichas. La verdad libera. Entonces todo este tiempo he sido conocido por un hombre de Dios de la palabra, Da Bíblia, un apóstol de la Biblia que defiende el Evangelio, que prega o evangelho que predica el Evangelio de la incircuncisión. Gálatas 2, 6 y 7. En cuanto a los que parecían ser de mayor influencia, si eran en otro momento, a mí no me interesa, Dios no acepta apariencia. Esos que me parecían ser alguna cosa, nada me acrecentaron. Veja Paulo dizendo: aqueles Vean Pablo diciendo, pareciam ser alguma coisa, aquellos que parecían ser algo, que dizem: não se aproxime de mim, que dicen no se aproximen de mí porque estuve la promesa de Dios, no pueden hacer caso. andar numa Mercedes, Tengo que andar una Mercedes, que eu não sou bem sucedido. porque si no ando en la Mercedes significa que no soy exitoso. Hacen comercio, amados. Não está se importando se eu uso Dios no se importa si não uso está importando com nada. un traje azul, un pelo amarillo. Él se importa en mi carácter. Use la ropa que use, pinte el cabello el color que quiera, pero lo que Dios mira es tu corazón, Tua vida, no teu caráter. tu vida, tu carácter. É isso que Deus está se importando. Eso que Dios se importa. Você sabe quando ¿Saben cuando Samuel recibió futuro novo rei, el mensaje de ir a la casa de rei para Israel, quando Jessé Isaí quando Samuel para ungir a uno de sus hijos por rey? e ele diz, tem Le dijo, ¿tienes hijos? cabelo lindo, El primero que entró con un pelo lindo, grandote, fuerte, y Samuel pensó, es él, é o mais parecido com Saul. porque es el más parecido con Saúl, es grande, musculoso, hacemos corazón todos los días, este es el rey. Y Dios le dijo a Samuel, no, Olha o exterior do homem, Deus olha no, Dios no mira el exterior del hombre, Dios mira el corazón. Fue eso que le dijo Dios a Samuel, yo miro el corazón. versículo número 7 diz: Versículo 7. quando viram que o evangelho da incircuncisão Cuando vieron fora confiado, que el evangelio de la incircuncisión me fue confiado como a Pedro el de la circuncisión, entonces hoy una palabra a los judíos por medio o evangelho de Pedro y otro a los gentiles por medio de Pablo en sus epístolas. quando você aprende sobre Entonces cuando tú entiendes sobre elección, predestinación, el falso libre albedrío, Paulo disse isso em te vuelves alguien libre. Gálatas, para a liberdade foi que Para libertad fue que Cristo nos liberó. ele já libertou. Jesús ya nos hizo libres. Cruz, quando ele disse En la cruz, cuando Él dijo, todo está consumado, y la sangre fue derramada. Cuando Él se hizo pecado por nosotros, cuando Él murió, resucitó, cuando el Evangelio de la Gracia fue anunciado, ele nos libertou. Jesús nos liberó. Foi para a liberdade. Diga, Fue para libertad, diga, fue para libertad. Cristo me libertou.
Diga, Cristo me Agora liberó. diz: Ahora dice, permanecei, pois, permanezcan pues não firmes vos submetai y no se de novo sometan de como nuevo era no passado na al Igreja yugo de Católica, no esclavitud, Espiritismo, no Orientalismo, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. como es en las religiones. Crente sem conhecimento, escravo, ¿Qué es un creyente sin conocimiento? Es un esclavo. escravo. Foi para a liberdade. Fue para libertad que Cristo nos Esse llamó. livro dos Gálatas Este é meu libro de los preferido, Gálatas es mi preferido, porque ele é uma carta da alforria. porque es una carta de liberación. Martinho Lutero, Martín Lutero, que era casado com Catarina, que era casado que con amava muito a Catarina, Catarina, ele dizia: a minha él Catarina decía, da mi Bíblia, Catarina de la Biblia es Gálatas. eu posso dizer, a minha Catarina da Bíblia é a Rosana. Tenho uma paixão pelas 14 epístolas. Olha, amados, Él tenía eu una leio a pasión Bíblia, por las volto a ler, 14 volto a ler, epístolas. eu não paro. Yo leo a Anos Biblia eu não paro. Eu já li muitas y vezes no a Bíblia. paro. E Ya cada leí vez que muchas eu veces leio la alguma Biblia y coisa, no paro. Cada vez que leo vem o algo, novo de Deus. viene lo nuevo de Dios. E me torna cada vez mais Me livre. hace cada vez Não, más libre. o Entonces, inimigo, amados, continua el lutando enemigo, contra a amados, Bíblia. continúa E sabe o que luchando acontece contra la quando as Biblia. ¿Y pessoas sabe não lo têm que sucede cuando las conhecimento da personas no Bíblia tienen e sobem num conocimiento de la púlpito? Biblia y suben a un púlpito? Elas trazem fogo Traen estranho. fuego extraño para la iglesia. Olha como é que o profeta Isaías 61 disse: estranhos se apresentarão. Vean lo que dice Isaías 61:5. Extraños se presentarán y apresentarán vuestros rebaños. Extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñateros. Son personas extrañas, no tienen conexión con Dios, con Jesús, con el temor del Señor, son extraños. Hebreos dice, no se dejen envolver por doctrinas varias y extrañas, porque lo que vale es estar de corazón confirmado con la gracia y no con alimentos, pues nunca tuvieron provechos, porque eso nunca tuvo provecho. Doctrinas extrañas, ministros extraños. Levíticos 10 dice, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego y trajeron fuego extraño delante del Señor que no les ordenó. No es fuego santo, es fuego extraño. Versículo 2. Entonces salió fuego delante del Señor y los consumió. Murieron delante del Señor. Habló Moisés a Aarón y el Señor le dijo, mostraré mi santidad en aquellos que se acercan a mí y yo seré glorificado delante del pueblo. Pero Aarón se calló. Dice, cuando trajeron fuego extraño, Dios los consumió. Dios los consumió. Entonces, pastor, ¿qué es el fuego en el altar? Fuego es indispensable para la iglesia de Jesús. El fuego en la Biblia Sagrada quiere decir pureza, santidad, limpieza, juicio. El propio Juan Bautista dijo Jesús. Jesús dijo, ya está puesto el machete en la raíz de todo árbol y todo árbol que no produce fruto será cortado. Si el árbol no produce un buen fruto, si el creyente no vive una vida de santidad, de pureza, de limpieza, de transparencia, dice que el machete está puesto en su raíz. Si traemos fuego extraño, es el misticismo mezclado con la Biblia Sagrada. Fuego extraño. Tradiciones que son heredadas, deturpación de la Biblia, percepciones primitivas.
Que la persona dice, no, pero la Biblia es vieja, hay que actualizarla, eso es una locura, fuego extraño. Em Hebreus 12, 28 e 29, Hebreos diz, 12, "Por isso, 28, recebendo nós 29 um dice, reino inabalável, por eso recibiendo refreamos a nosotros un graça, para que nós reino sirvamos a Deus de modo imbatible, agradável, com reverência e santo temor. retengamos la gracia, por Porque o lo cual nosso Deus é sirvamos a fogo, Dios con temor y temblor, nosso Deus porque é nuestro pureza, Dios es nosso fuego, es Deus quer pureza. fogo legítimo, Dios quiere puro, fuego legítimo, na vida da puro, en la igreja, vida de mas la iglesia, começando pelo pero altar. comenzando por el altar. Nós temos que ter fogo Tenemos que tener puro, fuego puro, fuego santo, pureza de Deus, pureza santidade de de Dios, Deus. santidad de Então, Dios. amados, Entonces, amados, o fogo nunca el diminuiu. fuego nunca disminuyó en esta iglesia. Levítico 6:3 diz isso, Levítico olha lá. 6:3 dice, el fuego arderá continuamente sobre el altar y no se apagará. Agora, Ahora, deixe-lhe explicar. quiero Isso é muito explicarles, importante. y es muy Você está sendo importante, educado, disciplinado, porque está siendo aprendendo a educado, Bíblia, disciplinado, aprendiendo la Biblia, las retendo verdades de o que Dios, for reteniendo importante lo para a tua que es vida. importante para tu vida. Onde começa ¿Dónde comienza el fuego santo? Lembra, quem traz fogo ¿Se acuerdan? Quien trae fuego extraño, Dios lo consume. Os senhores que estão há muitos anos na igreja, Lo que están hace muchos años en la iglesia, ¿se acuerdan? quantos outros, infelizmente, ¿Cuántos otros infelizmente pasaron en este altar? só vinham oferecer fogo Que extraño, solo venían a ofrecer fuego só vinham extraño, oferecer vaidade, venían a ofrecer vanidades, queriam spots, queriam neon, querían neón, querían ser, e não podem ser porque o pastor desta igreja é o pior dos apóstolos, nem ele ser. se chamar de apóstolo. Sou o que sou pela graça. Y yo soy lo que soy pues por la gracia. Porque eu aprendi há Yo muitos aprendí anos hace muchos que não años se deve brincar, que no se debe jugar con Dios porque Él es fuego consumidor. não se deve brincar com Deus. No se debe jugar con Dios. Onde começa este fogo ¿Dónde verdadeiro, comienza santo, el fuego verdadero, el fuego santo que no se começa com a apaga? liderança da igreja. Comienza con el liderazgo de la iglesia. Começa com o apóstolo e Comienza con el profeta, sua apóstol, el família, profeta, su familia, los obispos de la iglesia y el cuerpo ministerial. Amados, Amados, nós jamais nosotros jamás subiríamos a um altar subiríamos a un altar sem a chama do fogo santo. sin la llama del fuego santo. Porque, irmãos, isto é assim, as pessoas Porque, evangélicas hermanos, não têm noção las da personas seriedade. evangélicas no tienen noción de la seriedad, no tienen noción de la seriedad de lo que es vivir diciendo yo soy de Dios. Dios no es Papá Noel, Dios es justo, Dios es santo, Él disciplina, Él corrige, Él azota. No podemos jugar con Dios, entonces jamás subiríamos a un altar en este ministerio sin la llama ardiente y santa. Y te voy a decir esto con mucha sinceridad, tú estás aprendiendo las cosas de Dios, la profundidad del corazón de Dios. Nuestra familia tiene este temor. Nunca nos viste jugar con las ovejas. Los obispos, el cuerpo ministerial tiene este temor. Y una iglesia que tiene un liderazgo temeroso, que sabe que si hay un fuego extraño, seremos consumidos públicamente. Y te voy a decir, ese fuego extraño nunca lo aceptaré en nuestro ministerio. No lo aceptaré. Yo no quiero que ninguno de los que es parte del ministerio imagine que alguna cosa que es hecho o dicho en esta iglesia es sin temor. Nuestra familia teme a Dios. Y te voy a decir, nosotros nunca en 43 años de pastor, nunca hicimos reuniones para hablar de alguien. Yo no pierdo tiempo con eso. Es que hay personas que piensan más allá de lo que conviene a su respecto.
y piensa que el apóstol se reúne en el gabinete, en el escritorio de él para hablar de él. No, yo tengo temor de Dios. Nunca en nuestro ministerio hicimos una reunión en que el apóstol llama a alguien para estar al lado. Hoy en esta reunión voy a hablar de Juancito. No, jamás. Yo aprendí cuando hice la facultad de Derecho. Si la persona piensa que yo puedo hacer es porque ella hace. Se alguém achar que você pode pecar em alguma coisa, significa que aquela pessoa peca. Si esa persona piensa que tú puedes pecar en determinada cuestión es porque ella peca en esa determinada cuestión. Reuniões para falar Nosotros no tenemos reuniones secretas para hablar mal de nadie, sea quien sea. nem do diabo eu falo. Ni del diablo hablo, no le doy espacio. Eu temo com a Bíblia Sagrada. Eu Yo sei tengo das temor con la Biblia consequências, Sagrada. Yo sé las consecuencias, não amados, teme a Deus e a de sua quien no palavra. teme a Dios y su palabra. Esto aquí no es un negocio, no es una reunión De clube, de sindicato, de que o club. Flamengo está perdendo. Nós não viemos discutir. Nosotros no venimos a discutir cosas de la sociedad. Padrão de vida. Nosotros tenemos un padrón de vida aquí dentro de este ministerio sagrado. Yo me acuerdo cuando fuimos a abrir la iglesia en Portugal, había una pareja maligno que vino a trabajar con nosotros, Era muito atrevida. que la señora era muy atrevida y decía así: yo no creo Se amem. que ustedes se aman. Que a igreja tem essa pureza. Yo no creo que la iglesia tenga esa pureza. Prega a verdade. Então, na cabeça dela, Entonces en la cabeza de ella había tanta maldad que no conseguía ver en mí el bien que fui y siempre seré para Portugal. porque o homem julga, Porque el hombre o juzga, julgador julga por si mesmo. Então, el buen jugador juzga por sí mismo. Si yo pienso que mal contra mim é porque eu aquí posso fazer também. pienso que alguien tiene mal contra mí es porque yo puedo hacer también y yo no hago. Aquí no hay reuniones secretas para hablar mal de un hermano. Estrela da igreja, Absolutamente, de nadie. Ah, Ah, tem uma situação y cuando hay una situación en que el apóstol tiene que intervenir porque somos una comunidad muy grande, cuando alguien que se revela tiene que ser llamado, como nosotros hacemos gabinete, en mi oficina con por lo menos 5 testigos. Mínimo. vou lhe dizer que ao longo destes Te voy a decir, a lo largo de estos años raramente sucedió, pero cuando sucede, não vou para uma mesa yo no voy para una mesa solo con una persona, pongo 5 testigos obispos. Tenemos aquí una oidoría, los obispos que oyen, que ayudan, que colaboran y tenemos un grupo ministerial muy temeroso. Y a veces surge una situación y expreso mi intervención, soy el ángel de la iglesia, entonces se llama en mi oficina y pongo 5 obispos de testimonio, para que después nadie diga, el apóstol dijo, hizo, para que no piensen que soy un villano. Aquí en la iglesia tú eres mucho mayor que yo. Ahora, yo jamás haría una reunión. Ah, pero tú tienes personas a tu alrededor que hablan. No, yo no tengo nadie a mi alrededor. não tenho gabinete secreto. Yo no tengo una oficina secreta. Ao meu redor está a esposa, os filhos e os netos. A mi alrededor está mi esposa, mis hijos, mis nietos. No tenemos un grupo alrededor que hace un gabinete de odio. Aquella hermano, aquel hermano. Agora vamos fazer o que? Entregar a Satanás. Vamos a hacer qué? Vamos a entregar a Satanás. Nunca, nunca, a veces nunca. Então, se alguém te diz, Entonces, si alguien te dijo, pessoas à volta do hay personas alrededor del apóstol que oigan al apóstol, mentira do demônio, es mentira del demonio. que eu temo e tremo de Porque estar yo nesse altar. temo y tiemblo de estar en este altar. Sei, se eu prevaricar Yo em sé que alguma si yo coisa, prevarico en Deus vai algo, me envergonhar. Dios me va a avergonzar públicamente y voy a caer aquí. Eu temo isso. Yo temo eso. Pessoas que sobem aqui No e sé não pensam cómo hay da mesma personas que suben aquí y no piensan de la misma forma. Están forma, neste perfil. ofreciendo fuego extraño si no están en ese perfil. Amados, outra coisa que é muito Amados, otra cosa muy importante que tú sepas. nós somos uma família, Somos una familia, cuando digo nuestra familia apostólica, es la familia de los obispos, el cuerpo ministerial. Somos ligados al pueblo. nós temos cheiro de ovelha. Tenemos olor de oveja. O meu celular Mi celular é um número ultra secreto. no es un número ultra secreto. Grande parte da igreja tem o meu celular. Gran parte de la iglesia tiene mi número. Nunca houve uma festa Nunca aqui na igreja, hubo una fiesta aquí en la iglesia
sin la presencia del apóstol o de los obispos nacionales, nunca. E os funcionários gostam de fazer um churrasquinho de vez em quando, estão e os meus filhos presentes, amando, Siempre estamos cuidando de la iglesia, nunca nos distanciamos de nadie. mesmo na pandemia, Aún você en me la viu aqui pandemia, desse tú me viste aquí encima de este máximo que eu altar. tenho de distância é com a primeira fila, 4 Lo metros. máximo que tengo es con la primera fila, 4 metros y nada Então más. nós não temos reuniões, Entonces no tenemos reuniones secretas, tempo temos. ni tiempo tenemos. Gastaria mais da minha vida. No gastaría más de mi vida un segundo porque el hermano dijo, jamás. Olha, eu tenho muita coisa. Eu Tengo respondo mucho. como Neemias. Yo respondo como Nehemías cuando el diablo fue encima de él. Estoy haciendo una gran obra, no puedo perder tiempo. Con mi edad y el tiempo pasando, no puedo perder tiempo. Eu deixo isto para quem quer morrer cedo. Yo dejo eso para quien quiere morir temprano. Agora, Ahora, um lugar tão grande com un lugar 15.000 tan pessoas, grande con 15.000 personas que tiene que tener orden y disciplina, ¿no es cierto? Claro, na tua casa você não Claro, impõe ordem. en tu casa no impones orden. Sí, eres el sacerdote de la casa. Então, numa Entonces, en una comunidad gigante, que não é só aqui na sede, que no es solo aquí en la sede, tenemos en todo en Brasil, en Portugal, en África, tiene que tener disciplina. é disciplina, compare. Por exemplo, num quartel do Exército, Força Aérea, dos Bombeiros, tem um comandante. Es disciplina como hay en un cuartel. O coronel chama ¿Tú te piensas que el coronel llama al soldado y le dice, o do que eu disse. ¿Qué- Você concorda comigo? ¿qué pensás de lo que digo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te pensás que un coronel hace eso? No. Você acha que o coronel ¿Te pensás que el coronel aceptaría una reprensión de un soldado? No. você como pai não aceitaria uma Tú repreensão? como padre no aceptas una reprensión de tu hijo. A igreja tem comando. La iglesia tiene comando, tiene disciplina, si no, no podríamos llegar aquí. Los que están hace muchos años saben, Desta forma, siempre fue mi proceder de esta forma. subordinado, Entonces, un subordinado no da órdenes al comandante. nós temos uma área da sociedade. Tenemos un área de sociedad que todo el mundo tiene mucho. Juízes, excelência, desembargadores, Son los jueces y los desembargadores. desembargadores, ¿Ya viste un desembargador llamar al auxiliar? gostou do que eu disse? ¿No te gustó lo que yo dije? Y el auxiliar, no, no me gustó. Hablaste de mí en reunión privada. Não diga, ai meu Deus, Ay, no, no puede ser. viria isso. ¿Algún día vas a ver eso? No. Não pode ter dentro da igreja. Entonces no puede tener dentro de la iglesia. Por isso é que eu sempre mostro. Por eso siempre muestro. Eu vou lhe dizer, Te voy a decir. eu não conheço um líder de uma mega Yo no conozco un líder de una mega iglesia como la nuestra telefone para qualquer que dé teléfono a cualquier iglesia. No conozco. há líderes Es más, hay líderes de mega iglesia que no son tan grandes contra la nuestra, por exemplo, me recebem. que ni siquiera me reciben. Para vários líderes, Ya llamé a varios líderes. depois ele liga, se não é dia e nunca ligou. Nunca ligou. Nunca llamaron. Porque eles não têm o telefone aberto para Porque no tienen el teléfono abierto para las personas. A veces me levanto 4 de la mañana, entra un hermano, por favor, me ayudo, estoy solo. ligo para a pessoa, não, amado, nós estamos aqui em oração, Amado, estamos orando, después te llamo. Y lo llamo durante el día. porque eu sou pastor de ovelhas. Porque soy pastor de ovejas. Eu não sou coronel, Yo no soy coronel de un ejército. Yo soy pastor de las ovejas de só faço Jesús. termo de comparação para você saber disso. Hago ese término de comparación para que tú sepas de eso. Então, Entonces, temos prezado ao longo desses anos hemos a lo largo de estos todos, años seja consistente. priorizado para que la Biblia sea Olha, eu consistencia vou en el dizer, não ministerio. precisa nem ter muita cultura. Te voy a decir, no precisas tener mucha cultura. A veces las muchas letras dejan a la persona loca, Essa palavra. como dice la palabra. Eu conheço pessoas que Yo não têm conozco nem a quarta personas série que no formada, dominam a tienen Bíblia. ni Isto é do quinto Espírito grado y dominan la Biblia porque Santo. esto del Espíritu Santo es el Espíritu que hace. Houve uma época Entonces, hubo una época que começou trabalho que comenzó un trabajo que eu acho que é destrabalho, né? que pienso que es un destrabajo, si es que existe esa palabra. Santo En vez del Espíritu Santo, la iglesia a questões do mundo. se ligó a cuestiones del mundo. Hoje La mayoría hoy pastoreadas no son pastoreadas por pastores, pastoreadas entre son pastoreadas influenciadores entre comillas, influenciadores del internet, de las redes sociales. Y te voy a decir, amados, quantas gerações vivem
cuántas generaciones víctimas do óleo, do sal, de la sal, el aceite, la hoguera, el sacrificio, el pagar el precio. Te voy a decir, fizeram um desserviço muito hicieron un desservicio muy grande, porque ese tipo de palabras muitos danos ao povo. causan muchos daños al pueblo de Dios. Muchos daños. Mas nós, no nosso ministério, estamos Pero nosotros en presos nuestro pelo ministerio coração estamos à Bíblia presos por el corazón a la Biblia, presos, apegados, apegados, estamos apegados, apegados fuertemente a la Não caímos Biblia. à esquerda nem à No direita. caímos ni a derecha ni a izquierda. Estamos apegados, Estamos temos apegados, raízes. tenemos raíces. Eu sou apegado fortemente Yo soy à Bíblia. apegado Eu creio fuertemente a na la inerrância, na Biblia. Yo creo en la infalibilidade da palavra, inerrancia, en na la fiabilidad de la palabra, en la inspiración de las Paulo dice em 2 Escrituras. de Timóteo, ele diz, Pablo por isso, dice eso, recebendo por nós, eso recibiendo nosotros. tinha outro versículo, né? Toda a escritura é inspirada por Toda la Deus e útil escritura para ensino, es para inspirada por repreensão, Dios y para útil correção, para para educação. enseñanza, para reprensión, para corrección y para a fim educación de que en o homem de Deus, justicia, uma a fin de vez que el hombre de disciplinado, Dios, ensinado, habiendo sido corrigido, seja perfectamente perfeito e perfeitamente habilitado para habilitado para toda Pastor, buena como é obra. que se sabe que uma pessoa ¿Cómo se sabe que una persona está habilitada, educada, disciplinada y corregida por la palabra reações na prática, en las reacciones prácticas de su vida? as reações Las práticas? reacciones delante de una situación. Você vê quem vive a Bíblia, Tú ves quién vive la Biblia y quién no la vive, quién cree y no quiere y no cree. La práctica. vocês viram o casal há pouco disso, nós já tivemos ¿Vieron? problemas, La lutas, pareja, todo ya mundo tuvimos tem, problemas, luchas, todo el mundo às vezes em tiene, amor. soportando en amor. Nenhum casal é 100%, 100%. Ninguna pareja es 100%, todos tienen sus dificultades. Como diz o carioca. Mas na hora que a mulher tem que ser submissa, Pero en la hora que tiene que ser sumisa la o homem mujer, tem que amar a esposa, como ama el momento que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, tem que ser sim, sim, hay horas que tiene que ser sí, sí, ser não, não. y hay horas que tienes que ser no, no. Pratica a Bíblia. Tú practicas la Biblia. Isso é muito importante. Esto es muy importante porque a veces nosotros pasamos por luchas, todo el mundo pasa, Abandona y a veces la persona abandona la iglesia porque está pasando por una lucha, porque ele não conhece a Bíblia, ele não porque no sabe conoce la Biblia, no sabe no tempo de que Dios, en el tiempo de Dios, en el modo de Dios, pensar é impossível, não cuando dá tú mais, piensas es acabou, imposible, no se puede más, voy a morir. No, en el tiempo de Dios, Dios tiene planes. dele são para dar Y o los bem planes de que Dios nosso son coração deseja. para darnos el bien de que nuestro corazón desea. Então, o nosso mandato Entonces nuestro mandato en esta iglesia es predicar la inerrancia de las Escrituras. palavra de Deus é La sobrenatural. palabra de Dios es sobrenatural, autoría divina y sagrada. Podem arrancar páginas No da se Bíblia. puede arrancar páginas de la Biblia. O que eu tenho que saber é dividir. Lo que yo tengo que saber es dividir lo que es ley, lo que es gracia, lo que es judaísmo y lo que es Posso arrancar. gentilismo. No puedo arrancar. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia é o ¿Por qué apóstol? Porque la Biblia es el raciocinio profundo de la mente de Dios. Eu não sei como é que há pessoas que pegam Yo no sé que hay personas que tá lá cheio de pó. dejan la Biblia en el piso. Es el raciocinio más profundo. Isaías, o profeta, Es tan transformador que Isaías el profeta dice, meus pensamentos mis pensamientos são os vossos. no son vuestros Nem os pensamientos. vossos caminhos, os meus caminhos. Ni mis caminos, vuestros caminos, dice el Señor, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Así será la palabra que saldrá a mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará para aquello que le envíe. Esa es la palabra de Dios, no vuelve vacía. Entonces, nuestro ministerio, nuestro pueblo, fue capturado por los versículos de la Biblia. Presos a uma revelação. Estamos presos a una revelación, estamos inspirados por el Espíritu Santo y no tenemos otra opción. Martinho Lutero diz:
Martín Lutero dice solo la escritura, só a glória, solo la gloria, só solo la só fe, Jesus, solo Jesús, graça. solo la gracia. Nós não temos opções. No tenemos opciones. Romanos 11:33 diz isso. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la Tanto de riqueza, sabedoria como de conhecimento de Deus. tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán insondables son sus caminos, oh profundidad. Então o Senhor comprou a sua igreja com o seu sangue. Entonces Jesús compró a su iglesia con su propia sangre. Só Deus tem o direito. Solo Dios tiene el derecho de hablar a su iglesia por la palabra, solo Dios. Só Deus. Solo Dios tiene el derecho de hablar a la iglesia por su palabra. Ninguém mais tem direito. Nadie más tiene derecho a nada. Ele usa os lábios de seus interlocutores. Él usa los labios de sus interlocutores, sus ministros, pero es Él el que tiene el derecho a hablar. Él es el cabeza de la iglesia. Ele fala pela palavra, Él habla por la palabra, Él regenera por la palabra, salva por la palabra, santifica por la palabra. Por eso Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Deus, o Senhor já disse isto este ano 20.000 Y ya dijiste eso este año 20.000 veces y te lo voy a decir una vez más porque la madre de la enseñanza es la repetición. esperando que uma pessoa venha pedir perdão e a ¿Cuántas pessoa veces exige esperamos esse perdão a ela? que la persona venga a pedir perdón y la persona quiere que se le pida perdón a ella? Diz que temos que perdoar. ¿Cuántas veces la Biblia dice tenemos que perdonar 70 veces 7 y la persona dice tenían que llamarme porque yo los tenía que perdonar? No existe eso, amados. A vida presa, Hay personas que tienen la vida presa não estão vivendo. porque no están viviendo la palabra. A palavra é a agenda do Espírito Santo. La palabra es el agente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa una palabra para hablar a la iglesia por los ministerios, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, amados, tenemos que vivir la vida cristiana con esta seguridad, con esta convicción, porque esto motiva la vida. Transcendental é isto que faz a pessoa superar tudo. Esto es trascendental y hace que la persona supere todo en la vida, es la palabra. Nós não podemos ser como No podemos ser como cristianos, fazem como Atlas. personas que hacen como Atlas de la mitología griega, Foi condenado pelo que Deus fue Zeus. condenado por el dios Zeus. Zeus disse a Atlas: Y Zeus dijo a Atlas, vas a cargar al mundo en la espalda el resto de tu vida. Ahí está Atlas. nós não temos que carregar o mundo nas nossas costas. Nós No tenemos que cargar el mundo en la espalda. temos o seu nome. No somos Atlas. Frágeis. Tenemos nuestro propio nombre. Somos frágiles. Tem algum. En la carne no hay bien alguno. Então nós não fomos condenados. No fuimos condenados por Dios para cargar fardos. Deus não quer que nós andemos. Dios no quiere que andemos sobrecargados, cargando fardos de culpas, de miedo, de problemas, de enfermedad, do passado. de pedazos del pasado, de angustia permanentes. Eso es un Atlas. Tú no eres Atlas, yo no soy Atlas. Pastor, mas o irmão não erra. Eu já lhe disse que eu sou. Ah, pero tú no erras. Sí, yo erro. No soy digno de ser llamado apóstol. Agora eu não sou Atlas. Você não. Pero yo no soy Atlas, tú no eres Atlas. No recibimos la condenación de Zeus que dice carga el mundo en la espalda el resto de tu vida. Do passado ficaram no passado. Los pedazos del pasado quedaron en el pasado. Las angustias deben quedar atrás. Quer que vivamos livres. Dios quiere que vivamos libre de la culpa, libre de la inseguridad. El precio ya fue pago en el Calvario, todo ya fue consumado. Ressuscitou. Él murió, resucitó para que su justicia esté en nosotros. Então nós vivemos num mundo que está em decomposição. Estamos en un mundo que está en descomposición ética y moral y no podemos dormir espiritualmente. A chama da fé tem que arder no nosso peito. La llama de la fe debe arder en nuestro corazón. Y te voy a decir, amado, As orientações quien sigue estas orientaciones no temerá mal alguno, nunca será envergonhado. nunca será avergonzado, Será apontado. nunca será apocado, nunca será empobrecido, nunca jamás. Então, eu sei que Entonces, yo sé que hay alguien aquí entre nosotros o del otro lado está com muito medo, que está con mucho miedo, pasó mais rudo
el tiempo más rudo, más cruel de la pandemia. Fuimos todos engañados por las redes sociales, por los medios de comunicación, Quando faltar o ar, corre para o hospital. que nos decían quédate en casa, quédate en casa. Passamos dias muito cruéis. Pasaron días muy crueles, Estamos aqui. pero estamos aquí, Como diz Libras, de pé, de pie, cabeça erguida, con cabeza erguida, ouvindo Deus falar. oyendo a Dios hablar. Y te voy a decir, estamos terminando, 5 minutos más. Terminando En conclusión, llegando al final del mensaje. um sermão superficial Un sermón superficial não resolve nada. no resuelve nada. Nós começamos a pregar às 11. Comenzamos a predicar antes de las Eu 11. podia ter pregado 10 minutos. Yo podría haber dar a predicado bênção, 10 você iria minutos, pra dar la casa. bendición y Graças te a Deus, ibas só foram 10 minutos, ainda bem. a casa. Gracias a Dios, solo fueron 10 minutos. Ibas a entrar vacío y salir vacío. Você tem que sentir Tienes que sentir o peso das el escrituras. peso de las escrituras. Você tem que viver o mais Tienes que profundo. vivir lo más profundo de la verdad. Você não tem um chamado Tú no para tienes viver un uma llamado vida para vivir una vida inconsistente, sino una vida verdadera. Tienes que confiar en el peso de las escrituras, de la palabra de Dios, de la inerrancia de la palabra. Y cuanto más tú conoces, cuanto más tú confías, más fuerte te vuelves, más feliz te vuelves, más alegre te vuelves, más realizado te vuelves, más temeroso te vuelves, más saludable tú te vuelves pelas escrituras. por las escrituras. Salmo 119, Salmo 119, 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra Luz para os meus. y lumbrera para mi camino. Nossa alma Nuestra está alma diante do Deus vivo. está delante del Dios vivo. Isto é um deleite. Es un deleite. Nosso mundo pessoal Nuestro está mundo aberto para Jesus. personal está abierto para Jesús. Vivemos pela palavra, não Vivimos vivemos por la só de palabra, no vivimos solo de pan. E eu espero que você, Y um yo homem, uma espero que mulher tú, temente una a Deus, mujer quando temerosa a terminar o Dios, culto, cuando termine el culto, não receba de alguém no uma reciba de palavra alguien una para palabra tirar para tudo que foi semeado desarmar esta todo lo que fue sembrado en esta manhã. O mañana. diabo é astuto, Porque já el diablo es está preparando astuto, ya alguém está para dizer, preparando a chama um alguien, grupo, fala llama a un aqui. grupo, habla esto, habla aquello. Não. No, Você é de Deus, você tú é eres santo, de você Dios, sabe que com Deus não tú se eres brinca, santo y não. sabes que con Dios no se juega, mi amado. Dios tiene lo mejor para nosotros. Então nós vivemos Entonces pela nosotros palavra. vivimos Eu por la palabra. sinto o peso da Yo palavra. siento el peso de la palabra. Viver 100%, eu sinto o peso Yo da siento el palavra. peso de la palabra. Salmo 103. Salmo 103. Irmã Marcela, que está com os italianos, ora, finerendo, vamos terminar. Oh, alma Salmo mía. 103, 1 a 6 diz: Bendiz, ó minha Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que hay en mí, todo. No voy a dar espacio para demonios en mi vida nunca. No vas a dar espacio para el diablo nunca en tu vida. Todo lo que hay en mí, mi mente, mi corazón, mi alma, emociones, cuerpo, todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Bendiz, ó minha alma. Leia comigo, leia comigo. Léalo conmigo. Bendiz, ó minha alma, Bendice, Senhor. alma mía, al Señor Esqueça y de no te nenhum olvides de só dos ninguno de sus beneficios. Ele quem perdoa as tuas Es Él quien iniquidades. perdona todas tus Ele quem iniquidades. sana as tuas enfermidades. Es Él quien sana todas tus dolencias. Él te corona de gracia y misericordia. Rescata del hoyo tu vida. De sorte que tua mocidade Te será como uma cubre águia. y renueva. Justiça. El Señor hace justicia. El Señor juzga a los oprimidos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluia. ¡Aleluya! Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya.
Gloria a Dios. Shokotoremakatorikita la laracanda. Ramanto rimanto remanto le rebere cantara barabasei. Oh shakataramanai. Una última palabra. Si me dejan. Alguém disse não? ¿Alguien dijo no? Vai ter que ouvir. Va a tener que oír. Falando não pode ser contra a autoridade. Estoy hablando que no puede ser contra la Eu autoridad. não sei quem é. Yo no sé quién es, Eu também não vou fazer aqui. porque no voy a hacer aquí teatro. Mas eu sei que Deus trouxe alguém Pero yo sé que Dios trajo a alguien aquí en esta mañana que está assustado com a vida. que está asustado con la vida. Sua alma Su alma, disculpe la expresión, está destruida. seus pensamentos estão. Sus pensamientos están desconectados. Pessoas que passaram dramas. Personas que pasaron dramas, perdieron empleo, familia, perdieron muchos valores, hasta perdieron la paz y la fe. Mas nós temos uma fé que vence o mundo. Pero tenemos una fe que vence al mundo. Eu sei o que são aflições. Yo sé lo que son aflicciones porque yo también paso por aflicciones. Nosotros pasamos por aflicciones. Ser pastor de uma igreja. Ser pastor de una iglesia no es fácil, amados. Não pense que isto são só palmas, não. No piensen que son solo aplausos. Não pense que isto só são palmas. No piensen que son solo Se eu não me aplausos. agarrar aos pés Si yo no me agarro a los pies de Dios todos los días, se eu não sentir o peso si yo no siento el peso da verdade da de palavra, la verdad de la palabra, amado, eu já teria sido massacrado. ya hubiera sido masacrado. Já teria sido massacrado. Yo hubiera sido masacrado. Só nunca levei pedrada, Nunca llevé mas o resto, mano, piedras, pero el resto. há Estoy aquí. 43 anos como pastor. 43 años como Entrou pastor. aqui ou está lá do outro lado. Entonces que entraste aquí o estás del otro Tua lado, alma não con tu tem alma frangalhos, teu coração, en você pedazos, não consegue nem ter um sentimento no consigues ni positivo tener un na sua vida. pensamiento o sentimiento positivo. Você está com medo da vida. Estás con miedo de la vida. Você tem incertezas quanto ao amanhã o que vai ser. Tienes inseguridad en cuanto al mañana. Né? Hijos, nietos, Marido. marido, esposo. ¿Cómo va a ser? E aquela pessoa que está aqui desesperada. Persona que está aquí desesperada porque no tiene ni condições. condiciones de pagar sus cuentas. Alguém que está para perder uma casa, um apartamento. Alguien que está para por leilão, perder porque não pôde pagar. Eu não sei en se está subasta vivendo do outro lado, su casa porque no tuvo para pagar. mas que está aflito, está aflito. Personas que están afligidas. Mas eu quero dizer-lhe que Yo quiero decirle a esas personas, esse fogo ese fuego não vai te queimar. no te quemará. Não me queimou a mim, não vai te queimar. No me quemó a mí, no te quemará a ti también. Essas águas Esas aguas submergirão. no te ahogarán. Esses rios não te afogarão. Esos ríos no te ahogarán, no te hundirán. Vas a ver cómo Dios Junta os cacos da junta los pedazos de la vida y hace un nuevo vaso. Pastor, eu amei tanto um homem. Pastor, amé tanto un hombre, me largó, amé tanto una mujer, me largó. É porque não te merecia. Es porque no te Deus tem merecía. algo muito melhor Y para Dios nós. tiene algo mucho mejor para tu vida. Pastor, eu fui fiel à minha empresa. Pastor, fui fiel a mi empresa 21 años y 6 meses y 2 semanas. Y simplemente me echaron. Amado, cuando una puerta se cierra, Deus abre uma porta muito. Dios abre una puerta mucho mejor. Você está sentindo? ¿Estás sintiendo el peso de la escritura en tu mente y en tu corazón? ¿Estás sintiendo cómo la palabra es infalible, que no puede volver vacía? Alguém que ultimamente tem ouvido uma voz Alguien que últimamente ha oído una que voz tem dito, que le ha "Suicida-te, dicho, mata-te". mátate, suicídate, tu caso no tiene solución. Você nunca será feliz. Tú nunca serás feliz, tú nunca serás amado. São vozes
Son voces extrañas del infierno, mi amado. Son voces extrañas del infierno. Dios dice, yo sé. Yo sé. No somos nosotros que sabemos. Dios no te llamó para ser un atlas cargando el peso de 3 generaciones de familia en tu espalda. No, no, no. Tú no eres Atlas. Pastor, tengo problemas con hijos, con nietos. Amado, tú no eres Atlas, tú eres un siervo del Dios Altísimo. Quien cuida de tu vida es el Señor Jesucristo. Entonces el alma que está en pedazos, con miedo, aterrorizada, no duerme de noche, pensando que algo salió del control de Dios. Amado, nada sale del control de Dios. Tienes que sentir el peso de la palabra. Dios está verdaderamente en el control de nuestra vida. Nada sale del control de Dios. Pastor, y si no sale bien, no diga eso nunca más, porque tu fe vence. Pero yo tenía tantas expectativas de vida y ahora fue todo agua abajo. Dios tiene mejor, Dios tiene un nuevo comienzo, una resurrección, Dios tiene algo nuevo. Tú que tienes un secreto en el corazón que tanto te atemoriza, deja eso en las manos de Dios hoy. Deja eso en las manos de Dios, entrega. Diga, Dios, yo tengo ese problema, ese sentimiento, yo hice y sucedió. No salga de aquí cargando el peso en la espalda. Estoy aquí para cargar los problemas del mundo entero. Soy yo que tengo que cargar el mundo entero en mi espalda. No, no, no. Tú no tienes que hacer eso. Dios ya cargó por ti. Dios ya llevó la maldición, el castigo, el dolor, la mentira, el engaño, las voces del infierno. Dios ya clavó en la cruz del Calvario. Y por su llaga ya fuiste curado. Estamos muertos al pecado para vivir por la justicia. Entonces no abandones, no desistas, persevera, tarde o temprano. Vas a ser sorprendido por Dios, tarde o temprano. Tarde o temprano. El Espíritu habla en mi corazón profundamente. Es como reconstruir muchos pedazos de barro para hacer un vaso nuevo, que no tendrá señales de pegamento. Dios cuando hace perfecto. Pastor, pero tengo una maldición hereditaria en mi familia. Toda mi familia muere de esa enfermedad. Toda mi familia pasa por esas cosas sanguinarias. Mi bisabuelo, abuelo, llegó mi vida. Y ahora, en la mano de Dios tú eres victorioso. Ese dolor, esa aflicción que te saca el sueño, es un pesadillo atrás de pesadillo. Dios dice, Él toma sobre Él y tomó el castigo, el dolor, el fardo. ¿Estás cansado? Sí, Señor, estoy. Entonces ven a mí, dice el Señor. Yo soy manso, humilde de corazón. Aprende de mí. Te voy a dar paz, te voy a dar descanso. Daré descanso a tu alma. Y daré descanso a tu alma.
Pai, que neste momento Padre, que en este momento o Espírito de el Deus Espíritu de Dios dê descanso dé descanso a todas as almas aqui presentes e a aquelas todas las almas aquí presentes y las que nos ven a distancia. que o óleo, conforme diz o profeta, o Que el óleo aceite, de como Gileade, dice o el profeta, Espírito Santo de Deus, el bálsamo de cicatrize Galad agora essa cicatrice esa ferida, herida, essa ferida, esa herida, essa ferida, esa herida que faz às vezes que te hace a dizer veces coisas decir cosas inacreditáveis. É uma ferida increíbles. Es una que está herida purgando há que tanto está tempo. purgando hace Que o tanto óleo tiempo. de Gileade Que el bálsamo de Galad cicatriza esta ferida. cicatrice esta herida. Esta ferida Esta herida emocional emocional ou no próprio corpo. o en el propio Físico. cuerpo físico. Passa, Senhor, este óleo. Pasa, Señor, ese bálsamo. Shukoto remakande reberekai. Passa, Senhor, este Pasa, Señor, ese bálsamo de Galad. Passa este óleo de Gileade. Pasa ese bálsamo de Galad. Cicatriza, Deus, todas as Cicatriza, Dios, todas las todas as heridas, dores, todos todos los os dolores, medos, los miedos, tudo aquilo que tira todo a aquello que paz. quita la Quando tu paz. dizes, a minha paz vos dou, não vou lá dou Jesús como dijo, dá o mi mundo, paz o les mundo doy, não yo no tem la doy paz. como el mundo, porque el Jesus é a mundo no nossa tiene paz. paz. Jesús es nuestra paz. Jesus é a nossa paz. Jesús es nuestra paz. Creia, amado. Crea, amado. Sinta o peso da Escritura Sienta el dizendo que peso estás de la curado. Escritura diciéndote que estás curado. Sinta o peso da Escritura Sienta el dizendo peso que de la estás Escritura livre. diciéndote que estás libre. Sinta o peso da Sienta el Escritura peso de la dizendo que uma Escritura porta já se diciéndote que abriu una e que puerta ya ninguém se pode abrió y que fechar. nadie puede cerrar. Sinta o peso Sienta da el peso de la Escritura diz que onde dice que donde Satanás armó armadilha, una trampa, essa armadilha está desfeita. esa trampa está destruida. Essa armadilha está desfeita. Esa trampa está destruida. Esse laço do passarinheiro Esa foi desfeito agora trampa pelo fue sangue deshecha de ahora Jesus, por la sangre de amado. Laço do Jesús. passarinheiro. A peste perniciosa, La a peste Covid destructora, el estão debaixo dos COVID, nossos están pés. debajo de nuestros pies. Está desfeito. Está deshecho. Está desfeito. Está deshecho. Olha quem você está dando ouvidos. Você está ouvindo a Presta Deus atención a quién le das falar. oídos. Espero que você no final do culto não ouça outra voz. Estás escuchando a Dios hablar. diciendo, Espero que al está final del desfeito culto o no laço do escuches otra passarinheiro. voz. Está destruida la trampa. armadilha do diabo. Está destruido todo lo que el Você enemigo nasceu para armó vencer contra e ti. você vencerá. Tú naciste para vencer y vencerás. Você vencerá. Tú vencerás. Você já tem selo de vitória. Ya na tienes tua el vida. sello de victoria en tu vida. Vamos dar minuto. amado. Vamos a dar un minuto, amor. Vamos deixar o Senhor com a sua Vamos a própria dejar mão el poderosa Señor con su propia mano poderosa passar espiritualmente este pasar bálsamo na tua vida. espiritualmente ese bálsamo en tu vida. Este bálsamo suave. Este bálsamo suave, Este bálsamo. este bálsamo suave, Este bálsamo suave. este bálsamo suave. Creia. Crea, Creia. crea, Creia. crea. Olha, a ferida está cicatrizada. La herida está cicatrizada. Essa casa que tinha desabado Esa casa que se había derrumbado reconstruída. es reconstruida. Essa porta de ferro, e Esa trancas puerta de ferro e hierro bronze y de bronce foram esmagadas. fueron destruidas. Creia nisso, amado. Crea en eso, amado. Aleluia. Aleluya. Aleluia, 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 aleluia. Aleluya, aleluya, aleluya.
Shekotorikatorikatoromase. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo es el Señor.